saludar al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, que estamos en pleno debate sobre muchas cosas a las que ustedes seguro han asistido con gran atención, como eran las reivindicaciones que se planteaban el pasado 20 de abril. Entre ellas, tema de equilibrar la riqueza, el reparto de la riqueza en Canarias. No sé cuál es el planteamiento desde la Confederación Canaria de Empresarios. Bueno, nosotros, los empresarios de forma general y en la Confederación como representante de ellos, llevamos mucho tiempo analizando cómo tener un modelo económico sostenible. Un modelo económico en el que se genere más riqueza y empleo, un modelo económico en el que la agilidad de la administración permita que los proyectos salgan adelante, unas inversiones en las que podamos además acometer el avance en la sostenibilidad. Me refiero en este caso a la eficiencia energética, al autoconsumo, a la mejor eficiencia en la utilización de nuestros recursos hídricos, bien sea mediante la desalación, bien sea también mediante la recuperación del agua utilizada para regar, y también buscando, cómo no, que nuestros hoteles, que todas nuestras empresas den lo mejor de sí para los clientes. Y para eso hay que cometer inversiones, al mismo tiempo que también hay que formar a los recursos humanos y, cómo no, también hay que distribuir lo que se obtiene del ejercicio del negocio. Y en ese sentido, bueno, hay una negociación colectiva, en este caso, y usted se refiere en concreto al turismo, una negociación colectiva que se hace en el año 2020, que corre un periodo de 5 años en que los agentes económicos y sociales, es decir, sindicatos y empresarios, se ponen de acuerdo para tener un pacto que dé estabilidad en un futuro, que quiero recordar que en el 2020 era la absoluta incertidumbre. Ese escenario llegó hasta el 2025 con incrementos salariales. Es verdad que el 2023 ha sido un buen año, pero es verdad que un montón de empresas han hecho inversiones, como le he dicho, para ser más sostenibles y también para dar un mejor servicio a los clientes. Por lo tanto, lo que hay que buscar es cuál es el mejor equilibrio para que los negocios se mantengan, el que invierte reciba el dinero que le corresponde y el que trabaja reciba también el dinero que le corresponde. Y yo creo que en eso estamos todos. Claro, digamos que estamos en plenas negociaciones porque me dice que tiene una vigencia. En 2020 se pasaba de la incertidumbre absoluta a ese convenio. En el caso de la hostelería se está ahora en negociaciones para el de 2025, entiendo. Estamos empezando a negociar, se está empezando a hablar para preparar el 2025. E independiente además que se aplican unas reglas que, mire, no a todas las empresas les va exactamente igual. Claro. No se pueden aplicar reglas generales. Esto es un proceso en el que, insisto, yo creo que salimos todos de la pandemia, en que de forma colectiva, pues mire, se ayudó a las empresas y se ayudó a los trabajadores, porque yo quiero recordar que en el 2020 hubo una caída de un 20% del PIB, que nos quedamos sin nada, que el turismo demostró que era el motor de nuestra economía. Por lo tanto, si queremos que siga siendo el motor de nuestra economía, tenemos que hacer las cosas bien para que así sea. Y eso no se hace de otra forma que invirtiendo en sostenibilidad e invirtiendo en los recursos humanos. Pero eso no es un plis-plas, no es un de hoy para allá. Es un proceso que hay que hacerlo de forma medida, porque mire, hay cosas que ocurren, que hoy hay una coyuntura que hoy estamos bien, pero en otros momentos estamos mal y hay que preparar las empresas para que funcionen cuando van bien y cuando las cosas van mal. Están con nosotros los compañeros Pedro Martín y Valentín Aullanet. Pedro. Presidente, buenos días. Buenos días. A mí, con respecto a la manifestación y lo que tiene que ver con el sector empresarial, me llamaba mucho la atención. Yo le reconozco que en algunos aspectos, no en todos, estaba de acuerdo con el espíritu de la manifestación, pero sí me gustaría que me explicara ¿cómo escuchan ustedes o cómo
¿cómo le sienta cuando dicen que lo que hay que hacer es redistribuir un poco mejor los recursos que trae el turismo a Canarias? Y usted ahora relataba, por ejemplo, en pandemia, cuando prácticamente hubo turismo cero y por tanto unas pérdidas importantísimas en torno a, sobre todo a las empresas que bebían del turismo y vivían de todo, y todos vivíamos prácticamente de turismo. ¿Qué les diría? Bueno, sí, yo diría una cosa que está clara, y usted lo acaba de... Un 40% del empleo viene directamente del turismo. Y mire, hay quienes viven directamente, trabajan en el sector turístico, pero también hay agricultores que venden sus productos, o ganaderos que venden sus productos, o pescadores que venden sus productos al sector turístico, con lo cual también dependen de una forma importante del turismo. Y hay industriales que hacen lo mismo. Y hay transportistas que llevan los productos, transportistas que llevan a los turistas. Y además de eso, hay una serie de personas que dan servicios en zonas turísticas, en hostelería, en comercio, con lo cual aquí todos dependemos del turismo porque no obstante es el 35% de nuestro PIB. Por lo tanto, analizándolo desde ese punto de vista, lo que no podemos es matar a la gallina de los huevos de oro. Lo que tenemos que hacer es cuidarla y procurar que dure mucho tiempo y que reparta de la forma más eficiente. Pero eso fue lo que se hizo en el 2020 en la negociación colectiva y será lo que se hará en la próxima negociación colectiva, independiente de que pueda haber en casos especiales, pueda haber medidas especiales en empresas que les vaya bien y hayan tomado sus medidas. Yo lo que digo es que aquí hay que tener cordura, y usted decía que con respecto a la manifestación a la que hace referencia, que hubo un momento determinado en el que se oyó de todo. Y esa manifestación valía para todo, para manifestar un descontento general. Pero mire, la economía canaria va bien, está yendo bien. Canarias está tirando de la economía a pesar de ser la que más sufrió. Y lo que apuntan es que para los próximos años Canarias crecerá mejor, crecerá más que lo que crecerá España y lo que crecerá Europa. Pero eso sí, se crecerá con una desaceleración, se está ralentizando la economía, porque hay una crisis geopolítica mundial, porque hay un precio del dinero que está marcando el poder adquisitivo de los que nos visitan, y no sabemos qué efecto, qué impacto va a tener en el futuro. Por lo tanto, yo creo que les diría que en este momento cordura y que arrimemos todos el hombro y que nos sentemos a hablar para además buscar sobre qué cosas concretas debemos trabajar y quitar lo que es la paja, lo que es el ruido que no nos permite avanzar. Valentín. Sí, señor Ortega, buenos días. Usted Buenos días. fue consejero de Economía en el gobierno de Canarias en la anterior legislatura, no, en la anterior, ¿no? En el 2015. La primera etapa de Fernando. 2019, exacto. Ya en ese momento, algunas formaciones políticas hablaban de aplicar una ecotasa, y ahora estamos en un momento en el que está la cosa un poco difusa, ¿no? Es decir, por un lado vemos al Ayuntamiento de Mogán aplicando una ecotasa en su municipio, estamos viendo cómo se están aplicando cobros o tasas también para el acceso a determinados parques naturales, pero estamos en una situación un poco de incertidumbre en torno a si se debe aplicar en un municipio sí, en otro no, o unos lo aplican y otros no. Es decir, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan de la ecotasa en general y del cobro, por ejemplo, al acceso a espacios naturales? Hay una cuestión que nosotros hemos manifestado y la escribimos y se la entregamos a todos los partidos políticos en enero del 2023 cuando nos visitaban para las elecciones del año pasado. Y en ese documento nosotros decíamos claramente que pedíamos una reducción fiscal. Que no entendíamos que con el incremento de recaudación asociado a la inflación, pues que se siguiera y que se mantuviera los tipos que se tienen tanto de IIC o cualquier otro tipo de impuesto, en tanto en cuanto la recaudación estaba aumentando y el poder adquisitivo de las personas y de las empresas estaba reduciéndose. Eso fue lo que pedimos y con lo cual nos mantenemos ahí. Nosotros creemos que lo que se debe ser es más eficiente en el control del gasto público, que se deben utilizar mejor los recursos que se obtienen. Miren, desde el periodo de 2019 al 2023, el gasto turístico se ha incrementado en un 20% y la entrada de turistas ha crecido un 6%. Eso significa que se ha recaudado mucho más dinero porque ha aumentado el gasto, es decir, la base imponible sobre la que se calcula el impuesto ha aumentado. Es decir, hay más recaudación.
¿Para qué queremos más recaudación? ¿Por qué no trabajamos primero en la eficiencia del uso de esos recursos? Eso es lo que entendemos nosotros. Y sobre eso, en cualquier caso, siempre estamos dispuestos a sentarnos a hablar ahí cómo podemos hacerlo. Y además, ¿por qué no agilizamos la administración para que los gastos que se tienen en todos los proyectos se reduzcan? Mira, hay una cosa que le ocurre a nivel España. España tiene en este momento un 39% de tributación sobre el PIB. Es de las mayores de toda Europa. Pero es que además está en el esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal ha pasado del puesto 21, ha pasado al puesto 31. Es que estamos perdiendo, estamos cargando de fiscalidad a la economía y además la estamos haciendo menos competitiva. Y eso va en contra de una regla como la que tenemos que hacer ahora, en la que la productividad está bajando y tenemos que solucionarlo. Yo sí le quería preguntar por un asunto que por cierto, ustedes pueden ampliar en lancelotdigital.com. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el empleo público ha ganado peso frente al privado. Casi el 20% del empleo de Canarias es público, es decir, 1 de cada 5 trabajadores trabajan para la administración pública. ¿Cuál es la lectura que hace de esto? Que algo está fallando. No podemos verlo de otra manera, que algo está fallando. Si aumenta más tanto empleo público y el empleo privado no aumenta, pues hay que hacérselo mirar. Mira, el último dato del paro, además, pasa una cosa, nos ha enseñado una cosa. Han aumentado aumentó el último mes, aumentó el número de personas afiliadas y aumenta porque aumentan los autónomos, pero bajan los trabajadores por cuenta ajena. Eso significa que a las empresas les está haciendo duro funcionar y que hay muchas personas que buscan iniciativas propias, buscándose cómo ganarse la vida, montando su propio negocio. Pues mire, si aumenta el empleo público y disminuye el empleo por cuenta ajena, algo está fallando. Perdón, ahora te dejo, Pedro. Bueno, me ha hablado del tema convenios colectivos. Acabamos de dejar atrás las reivindicaciones sindicales del 1 de mayo y una de ellas, la más importante, era menor jornada sin merma salarial. Esto, para los sindicatos no es, digamos, lo que ellos querían, lo que propone el gobierno estatal, que es 37,5 horas semanales. Creo que, si no me equivoco, pedían 35 horas. Bueno, y el gobierno estatal considera que es un punto intermedio entre las reclamaciones, sin merma salarial, un punto intermedio. ¿Usted cómo ve esto como solución a algunos de los problemas que podemos tener los trabajadores? Vamos a ver qué ha pasado en este tiempo. Pues mira, han subido los salarios, ha subido el salario mínimo interprofesional y han subido, por tanto, la escala salarial, han subido los costes laborales, han subido las cargas a las empresas en cotizaciones, con lo cual el coste laboral ha subido mucho. Al mismo tiempo que ocurre eso, miren, la productividad en España ha bajado mucho y en Canarias ha bajado más todavía. Es decir, cada persona está generando, es menos productiva. Pero es que además el absentismo ha aumentado de una forma desmedida. Y si por otra parte miramos que el empleo ha crecido un 6,9%, y sin embargo, con respecto al 2022, con respecto a la pandemia, un 6,9%, y miramos que las horas trabajadas han aumentado un 1%, significa que estamos contratando más y trabajando menos. Y eso significa ni más ni menos productividad. Por lo tanto, todo lo que sea tomar medidas de forma unilateral, de forma general, que reduzca, que aumenten esa pérdida de productividad, pues nosotros nos tenemos que estar en contra. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que algunas de las medidas que se han tomado sin tener en cuenta y sin respeto al diálogo social. Por lo tanto, estamos dañando las bases de la construcción de nuestro sistema democrático, en la que el diálogo y la negociación es la que tiene que funcionar. Y en ese sentido, ¿qué le puedo decir a eso? Que no estamos de acuerdo y menos si lo hacemos sin sentarnos en una mesa y hablamos las partes.
sindicatos y patronal, a hablar de cuál es la mejor forma de hacerlo, de hacer esa adaptación del tiempo de trabajo de tal forma que mantenga la productividad y la vida de las empresas. Pedro. De todas maneras, hay que recordar que esto es el mal menor. Recuerden que hubo también una propuesta de quitar un día de trabajo, de hacer la semana de 4 días, ¿eh? Así que... Pero, Sí, pero entiendo yo que repartiendo las horas, sí, ¿no? pero bajando también Restantes. las horas, ¿eh? Bajando pero también las horas. lo que no podemos hacer es que lanzando un globo sonda a la mayor, después que nos quedemos a un cuarto de esa posición, estemos satisfechos. Creo que no. Y además, insisto, hay una esencia primero que todo, y es el respeto al diálogo social. Presidente, ahora sí, yo lo decía como, ¿sabes? Para Como completar dato. un poco la pregunta y la Perfecto. respuesta. Le he entendido. Me gustaría preguntarle bueno, directamente, ¿le parece que la vivienda vacacional es el responsable de la falta de vivienda en Canarias? Y segundo, ¿cuál es la postura de la Confederación con respecto al anteproyecto de ley de vivienda vacacional? Le respondo a la última pregunta en primer lugar. Nosotros estamos en este momento recibiendo las alegaciones a este proyecto de decreto ley y las estamos gestionando para trasladarlas en fecha, que es hasta el 9 de mayo es la fecha en la que se pueden alegar, en la que intentaremos transmitir la postura más homogénea posible que responda a lo que opinan los diferentes sectores con respecto a esta ley. Por lo tanto, al día de hoy no tenemos una postura firme, sino esperamos a que sean todas las sectoriales las que den sus aportaciones. Y con respecto a lo que usted me dice de la culpabilidad de la vivienda vacacional, mire, aquí hay un problema y eso está claro, y para eso se ha sacado antes que este proyecto de ley y un decreto de vivienda, y es que en Canarias no se construye vivienda de uso protegido, no se construyen viviendas sociales desde hace mucho tiempo, y se construyen, y si se construyen, lo hacen en menor cuantía de la que es necesaria. Esa es una cuestión, por lo tanto, ahí tenemos un primer problema. Si no se construye vivienda pública, pues ahí tenemos un agujero. Segundo agujero, la Ley Estatal de Arrendamiento Urbano está estableciendo diferentes problemas para que los propietarios se sientan cómodos alquilando sus viviendas. Por lo tanto, hay quien decide, que prefiere más no alquilar que tenerla alquilada por miedo a los diferentes problemas que se encuentran de una forma u otra o que conocen por conocido. Y en tercer lugar está la vivienda vacacional, que también evidentemente está ocupando residencias que podían haber sido utilizadas para residencias. Pero miren, son tres factores que inciden en un mismo problema, la falta de vivienda vacacional. Y ahora si nos vamos al suelo, ayer salió un artículo en la prensa que venía de trabajo de una consultora de Corporación 5, donde decía que en Canarias hay más de 23.000 hectáreas urbanizables y urbanas, de las cuales si las convirtiéramos en casas, hay 6.000 hectáreas disponibles para construir viviendas, y decían en ese estudio que eso daría para construir 330.000 viviendas de unos 90 metros cuadrados y en viviendas en edificios de 2 pisos. Eso es lo que dice el estudio. Dicho esto, el Banco de España dice que hasta el 2031 hacen falta unas 110.000 viviendas en Canarias. Por lo cual, en este momento hay suelo, hay capital privado dispuesto a invertir. Yo creo que lo que faltan son los mecanismos de agilización, de planeamiento, de búsqueda de facilidades para que las dos cosas confluyan y se busque un equilibrio en el cual se tenga tasas suficientes y viviendas suficientes para quienes vivimos en Canarias. Pedro Ortega, o sea, por lo que le entiendo, estaría entonces usted a favor también del decreto de medidas urgentes, ¿no? De todas maneras, yo, aparte que me responda esto, yo lo que le quería preguntar es energías renovables bajo su consejería, la de Economía e Industria, se dio un empujón al tema de las energías renovables y ahora no sé qué pensará, pero da la sensación de que poco se ha avanzado, ¿no? Bueno, efectivamente, tuve la suerte de con el equipo de haber facilitado que se duplicara
la penetración de las renovables en Canarias y que empezáramos proyectos importantes, y con lo cual eso da orgullo. Yo creo que aquí tenemos un problema de red, tenemos un problema de red, la red de transporte es insuficiente, tenemos un problema también de almacenamiento para ser más eficientes en el uso de energía. Tengamos en cuenta que la penetración de renovables en territorios pequeños y aislados es más complicada que en el territorio continental, por lo tanto debemos tener sistemas de almacenamiento, y luego también tenemos que abandonar esa cierta contradicción que tenemos como sociedad, en la que estamos diciendo de forma continua que queremos energías renovables, que no queremos combatir el cambio climático, que no queremos que desaparezca la capa de ozono, todo lo que decimos, y luego decimos también que no queremos aerogeneradores, no queremos placas fotovoltaicas, no queremos más. Eso tenemos que resolverlo, porque eso no conduce a buen sitio. Y lo digo porque al final la energía renovable, la de hoy, los aerogeneradores de hoy, o las placas fotovoltaicas de hoy, no serán las que habrán dentro de unos años. Yo a veces digo que el quemar combustibles fósiles genera un agujero en el ozono, produce el cambio climático, va generando problemas que conducen a la destrucción de cicatrices permanentes en nuestro ambiente. Por lo tanto, esas cicatrices permanentes, contra esas son contra las que tenemos que luchar. Y a veces peleamos contra la cicatriz temporal, un aerogenerador. Yo comparo a veces los aerogeneradores con los molinos de viento de Don Quijote, que existían antes, y que los veíamos en el paisaje y formaban parte del paisaje. En la medida que esos molinos no hacen falta, que está la energía eléctrica, pues desaparecieron y quedan como recuerdo de la historia. Hoy lo que tenemos de aerogeneradores, estoy seguro que no será la energía renovable que tendremos dentro de 25 años, pero hoy, para hacer una transición energética, para conseguir un mundo mejor y un mundo sostenible, una economía sostenible, tenemos que avanzar en las energías renovables y tenemos que abandonar esa contradicción que tenemos en una parte de la sociedad. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar porque no tenemos tiempo para más, pero le agradecemos estos minutos en la radio. Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Gracias.